Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, una vez más estamos acá en Ayuda Legal Puerto Rico con este espacio Tus Derechos al Día. Agradecida siempre de la oportunidad de hablar de temas de política pública que inciden sobre los derechos y celebrando, yo creo que también la alegría de coincidir. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godreau, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí con las dos Verónicas que les voy a pedir que se presenten prontamente, pero anunciando, ¿verdad?, que también estamos felices porque nuestra compañera Verónica Rivera Torres llegó a los 45. Saludos cordiales, Vero. Saludos cordiales. Saludos, son 35, pero gracias, corrijo el récord. Gracias por la felicitación. Así que es la escorpiona más escorpiona del mundo mundial, es la de verdad. ¿Y tú, saludos cordiales, Capricornio? Saludos cordiales, Verónica, de Pro Recuperación Justa, tampoco con 45, por si acaso. Y yo aquí en mis pequeños 40, siendo la persona más joven en el espacio, agradecida Subí 25. por la oportunidad de coincidir. Miren, muchas cosas pasando. La realidad es que hago un giro, ¿verdad?, para dar las gracias a la Asociación de Psicología de Puerto Rico que nos tuvo esta mañana. Me invitaron a hacer la conferencia magistral de la convención anual. Fue una gran oportunidad de coincidir con un gremio muy combativo, muy organizado, debo decir, y también muy ávido de escuchar de otras disciplinas. Yo tenía, ¿verdad?, la duda de que hace una abogada hablando a un grupo de psicólogos y psicólogas. Estaba preocupada, se preocuparon más de una de mis amistades, pero estoy aquí, estoy bien. Uh-huh. Habían como 10 psicólogos míos en la audiencia y pude decirles que estoy bregando con eso. Así que lo estamos bregando, pero que estoy aquí presente, ¿no? Pero ya en serio, la oportunidad de coincidir con gente que saque intencionalmente de su tiempo para encontrarse. Y yo creo que eso, en estos momentos de horror y de terror y de mucha inmovilidad, los espacios que apuestan a la esperanza son espacios audaces, ¿verdad? Y hace falta más de eso. Así que muchas gracias. Dicho eso, también en estos días salió una encuesta a propósito de la desesperanza en el país, algo que yo sé que no va a ser el tema que vamos a tocar hoy, pero que quería visibilizar el hecho de que 81% de la gente piensa que la cosa en Puerto Rico va muy mala, o cuando menos regular, que el 66% piensa que la calidad de vida en Puerto Rico es muy mala, o cuando menos regular, y el hecho de que una de cada 4 personas entrevistadas haya pensado en irse del país. Y hablar un poco, ¿verdad?, que si bien es cierto, esto es una crítica a una mala administración, y yo creo que también hay que acentuar eso, ¿verdad?, lo que es, porque esto no ocurre en el vacío. La desesperanza no es algo que ocurre, qué sé yo, como cuando el cielo se nubla, es algo que es inducido, igual que la pobreza, igual que otras tantas condiciones sociales. Me parece importante, ¿verdad?, hablar del reto que es construir el país que la gente quiere, indistintamente del espacio partidista o del espacio ideológico donde estén, el país que la gente se merece por el mero hecho de ser gente, desde la desesperanza, ¿verdad? Yo creo y siempre he dicho que las cosas como la indignación y la rabia tienen un poder de generar cosas, de un poder generador, ¿verdad? Impulsan a la gente. Pero nada se sostiene desde la indignación, de la rabia y mucho menos de la desesperanza. Hace falta algo más. Y creo que eso dice mucho del país, del contexto que nos toca. Particularmente, ¿verdad?, porque pienso en espacios como este, donde a veces empezamos riendo y empezamos hablando y obviamente nos reímos y hay una química. Pero cuando llegamos al tema del país es un momento de seriedad, pero también de tristeza absoluta. Y yo creo que eso es lo que está en la calle y hay que mirarlo a los ojos, ¿no? Uh-huh. Vero. Ay, Vero, no. Es que Vero no ayuda mucho. Sí, no, yo creo que a mí, y lo comentamos cuando salió la encuesta, la idea de que tanta gente esté no solo considerando irse, pero hacerlo en un periodo de tiempo corto, en el próximo año, a mí me sorprendió mucho. Y uh-huh. Creo que es tal vez el mejor indicador de cómo vemos nuestro futuro en este país, de las posibilidades. Yo creo que es eso, realmente no vemos la salida. Y eso no, o sea, y eso pues ciertamente es algo que se ha venido construyendo de años, ¿no? Uh-huh. Y se ha ido acumulando las crisis tras las crisis tras las crisis. Que empezamos probablemente con las 936, la quiebra del gobierno, después los huracanes, las crisis energéticas, claro. Ahora una crisis de agua. Me parece que la encuesta fue tomada justo en ese momento donde no teníamos agua. Tal vez la desolación se sentía mucho mayor.
Y la verdad es que el problema es que no hay salidas rápidas, no hay salidas fáciles. En el futuro nos esperan tiempos difíciles. Esa es una realidad para los que no consideramos irnos por las razones que sean, ¿no? No, sin ánimo de juzgar a los que sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces si eso en efecto ocurre? De verdad que sigamos perdiendo población. ¿Qué pasa con los que nos quedamos? Claro. ¿Cómo construimos un país que sea digno, que sea habitable, que sea realmente seguro para el resto de nosotros? Sí, yo creo que esa encuesta refleja lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? De lo que percibimos de las personas, ¿verdad? A veces yo hablo de que hay una depresión colectiva y es que en realidad pues hemos recibido muchos cantazos, muchos golpes y es natural que todavía estemos bregando, ¿verdad? Con... Para mí el 2017 fue un antes y un después, pero ciertamente no fue el inicio de las crisis de país y obviamente pues eso se refleja en la gente. Yo creo que decir pues una de cada 4 personas se quiere ir, pero obviamente no sabemos, podemos decir por qué, pero también sería bueno saber por qué nos quedamos, ¿no? Y qué es lo que aspiramos los que también pues hubiéramos dicho que nos queremos quedar. Pero viéndolo de una forma en su mejor luz, creo que es bueno nombrarlo. Creo que es bueno nombrar la desesperanza. Yo creo que es bueno nombrar cómo nos estamos sintiendo para entonces ver si también eso nos da un punto en común. Ismael Serrano tiene esa canción que dice que la rabia se convierta en lucha, ¿verdad? Y siempre creo que es positivo nombrar las cosas y reconocernos cómo nos sentimos, ¿verdad? Porque recuerdan que antes decía que Puerto Rico éramos de los países más felices del mundo y nosotros nos burlábamos de eso, ¿verdad? Porque quién lo creía. Yo creo que también entonces lo importante, más que nos digan eso, pues que nos digan que es un país triste, por las cosas que le han pasado y que de ahí tiene que salir algo, ¿verdad? Esa es nuestra apuesta como defensora. Nuestra apuesta es que de esa tristeza salga algo. Y esa es mi ilusión, digámoslo así. Y yo creo que con la desesperanza, ¿verdad? Hablaba esta mañana de que es como la pobreza, no hay tal cosa como abrir una puerta y se sale. Se necesita algo más, ¿verdad? Y yo creo que atender esta desesperanza tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el acompañamiento que se le pueda proveer a la gente que siente desesperanza por la cuestión de los servicios esenciales, siente desesperanza por la cuestión laboral, por la cuestión educativa, por los servicios de salud. Y yo creo que esos acompañamientos toman distintas formas. Y a mí me preocupa, ¿verdad? Que fallemos atendiendo el síntoma, ¿verdad? Que es nada más la tristeza y no la raíz. Y yo creo que la raíz tiene mucho que ver con la impunidad, la sensación de que el pantano... ¿Ustedes se acuerdan de Never Ending Story? Esa escena donde el caballo... Verónica. Sí. No, Dios no la he visto, pero que tú veías en Cagua. Yo veía las películas de la India María. Ok, dicho eso, Verónica, ¿te acuerdas de Never Ending Story? Por favor, ayúdame a salvar este vaso. Donde el caballo se hunde en la nada. La muerte de Atrax es yo creo que es una herida colectiva. Es una herida colectiva. Pero un poco una sensación de inmovilidad y de pantano, que yo creo que tiene que ver con la sensación de que las cosas no van a cambiar. Y de que la gente hace las cosas y hay impunidad. De que no queremos esto y de todas maneras pues ganan o logran cosas quienes siguen haciendo daño. Y eso hay que transformarlo. Y yo creo en ese sentido, ¿verdad? Que el trabajo que están haciendo distintas organizaciones que en estos momentos están resistiendo, que en estos momentos están haciendo trabajo de insistir en temas de derechos humanos, que en estos momentos están presentando propuestas para avanzar los derechos humanos son una solución. Y vamos a hablar un poquito de impunidad. En estos días, ¿verdad? Que era el tema que realmente quería hablar hoy. En estos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estaba caminando por las calles de la Ciudad de México, hablando con la gente, ¿verdad? En una de esas cosas que ella hace después de caminar. Y un hombre se le va por la espalda, le da un beso y la agarra. Desde la espalda, le toca los senos por encima de... Bueno, sí. Sí. Ay, Dios mío. La imagen de esa presidenta mexicana, una mujer que ha sido tan poderosa, una mujer muy firme, una mujer que ha llevado no solamente una visión de solidaridad y de otro tipo de administrar ¿verdad? El México completo, que ha sido feminista abiertamente, que ha trabajado en procesos de lucha de equidad de género y de otros tipos, que le ha hecho un frente a la violencia de todo tipo, ¿verdad? La violencia organizada
qué tanto riesgo puede ser para ella. De momento ver esa escena de la presidenta donde la agarran, ella se queda inmovilizada, un guardia de seguridad se mete en el medio y ella dice, no se preocupen. Y ver su cara. Y ver su cara que es un pasme, ver su cara que es de indignación, ver su cara que es de, yo creo que un miedo momentáneo con ese hecho. Y nosotras como mujeres saber que hemos estado muchas veces en ese lugar. Con temas de acoso callejero, con temas de agresiones sexuales de otro alcance, de más alcance, ¿verdad? Porque esto es una agresión, yo creo que es importante nombrarlo. Y de momento hay una sensación de, wow, si esto le puede pasar a la presidenta de México, esto nos puede pasar nos va a seguir pasando a cualquiera de nosotras y va a haber impunidad. Y creo que hay que tener esa conversación, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que un hombre haga esto a una mujer, pero a la mujer particular, ¿verdad? Que es Claudia Rivera. Bueno, primero, obviamente, ver el video fue bastante, no sé, me generó mucha ansiedad. Porque primero, yo admiro mucho a la presidenta de México porque México es un país muy violento con las mujeres. O sea, las estadísticas de los feminicidios en México son alarmantes. Es una cosa increíble. Y que ella haya logrado, teniendo las ideas que tiene, teniendo el bagaje de lucha que tiene, que ahora sea la presidenta de México es un gran logro y la verdad es que ella lo tiene muy presente y ha hecho muchas cosas para visibilizar a las mujeres mexicanas que históricamente no se habla de ellas, ¿verdad? Se habla de los hombres porque México es muy orgulloso de su historia, pero no se escapa de invisibilizar el trabajo de las mujeres. Y ella ha hecho un trabajo extraordinario con eso, entonces pues es doloroso, más que nada es doloroso, es triggering ver que eso pasa y que no se pudo evitar. Y no se pudo evitar porque ella simplemente estaba caminando por la calle, ella explicó que estaba de un edificio a otro, le tomaba 5 minutos. Caminando y en carro 20, quienes hemos estado en la Ciudad de México entendemos eso, porque eso no hay forma, así que ella hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, caminar por la calle y le pasó eso que fue bien terrible. Pero quiero también hablar un poco de la reacción que ella ha tenido. Ella decidió presentar una denuncia por lo que sucedió y también ha estado contestando preguntas, ¿verdad?, de la prensa con relación al suceso, y ella muy solidariamente lo que ha dicho que en realidad es una afrenta a las mujeres, ¿no? A ella como mujer y no tanto como presidenta. Pero estaba hablando con ustedes fuera del aire de que yo creo que son las dos cosas. Obviamente ella como presidenta no puede dejar de ser mujer presidenta, y creo que eso es el problema que tenemos que llamar a capítulo, ¿verdad? De cómo se siguen utilizando nuestros cuerpos como una vulnerabilidad. Es como nosotras andamos con nuestra principal herramienta es también lo que más vulnerable nos hace, ¿verdad? Y siempre el cuerpo de la mujer es, como se ha dicho, un campo de batalla en el que se utilizan nuestros cuerpos para ponernos en cintura, porque es bien humillante, y eso solamente las mujeres lo podemos entender, ¿verdad? Que estemos caminando y que nos traten de tocar los senos, que nos toquen o que nos toquen sin consentimiento, es una cosa que hay que vivirlo para entender lo que significa, ¿verdad? En términos de nuestra dignidad, de ese sentido de integridad que tenemos, y es bien desesperante. Y entonces verlo así, a mí o sea, de verdad que yo no he podido ver el video más de una vez porque me afecta mucho y me da también, como que puedo sentir también vergüenza, que es algo de lo que no se habla, porque no se supone que ella sienta vergüenza porque el agresor fue él. Pero la realidad es donde que uno lo ve y uno siente, claro. yo siento como el calentón, y creo que nada, que son llamadas de atención, como cuando, por ejemplo, pasó lo de la futbolista, que el coach le dio un beso no consentido. Pues yo creo que esas son las situaciones que como que nos sacuden, y que tal vez personas que no piensan en estos temas de momento lo ven y dicen, pero es que está... Coño, que sí, claro. Está bien brutal, o sea, que pasan estas cosas. Claro. Sí, entonces es que siempre es siempre es la forma de ponernos en nuestro lugar. Y no tienen que llegar a ese extremo, ¿no? En el caso de ella fue alguien y que activamente la agredió, ¿no? Pero cuando hay una mujer con poder o haciendo algo que a un hombre no le gusta, usualmente son nuestros cuerpos la primera línea. Es decirte fea, es decirte vieja, es decirte... Porque no importa cuánto tú hayas logrado en tu vida, en tu carrera, siempre van a utilizar tu cuerpo para recordarte que este es tu rol en la sociedad.
Eso mismo es. Yo quiero detenerme en esa imagen de ponerse en su lugar y en el tema de la vergüenza, porque yo sé que es incómodo decirlo. Pero yo creo que todas imaginamos esta circunstancia donde aparece un hombre y hace eso, no se ha hecho eso. Y pues hay una reacción. Lo empujo, le grito, hay gente que le mete un puño, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Cómo sea la gravedad, yo no lo permitiría, pero cuando llega ese momento del hombre que te insulta o de que tú sientes que te está persiguiendo, de momento llega un acosador que tú no conoces a una actividad donde tú estás, o de momento un hombre te agarra en la calle, o de momento hay una imagen de paralización y que uno siente que, y hablo, ¿verdad?, de experiencia como mujer, ¿verdad? Imagino que ustedes también han pasado, las estadísticas dicen que posiblemente han pasado por eso. Sí. De esas experiencias como mujer y de tener que decir de una manera u otra, esto me acaba de pasar y que lo vean otros. Es una vergüenza para mí, porque yo me lo busqué. Hay algo dentro de una que, aunque uno sepa que no es justo, te trae esa cuestión bien internalizada de que esto la gente no lo puede ver porque alguien puede pensar que esto yo lo estoy provocando, que esto es como uno carga al agresor y no carga nada más la violencia del agresor, uno carga la responsabilidad de lo que el agresor hace y la responsabilidad de que no hice lo que la gente esperaba que yo hiciera. Entonces siempre salen trasquiladas o salimos trasquiladas, nunca hay manera de ganar, ¿verdad? Y es importante porque yo creo que hay tantas personas que ven no solamente la imagen de la presidenta, sino que hay tantas personas que también van a juzgar lo que va a hacer, si se va a querellar, si no se va a querellar, cuánto se va a tardar, cuánto no se va a tardar. Y ella, por ser quien es, igual que le pasó aquí al caso de Joan Rodríguez Bebe, nunca va a haber manera de que el proceso sea de ella. Va a ser un proceso para dar una lección o un proceso para equivocarse públicamente. Y es decir, que ni eso le van a dar a la presidenta. Y yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que lo podamos ver, porque lo digo en la imagen de la presidenta con el privilegio de que es la presidenta, entendiendo que a las demás mujeres nos pasa en otras medidas y a otras les pasa todavía peor, en términos de que ni siquiera te cogen la querella, ¿verdad? Porque no es serio. Porque no se ve como algo serio. Y me parece que es importante, sobre todo en un país donde hace unos cuantos años atrás nosotras estábamos discutiendo aquí una legislación de acoso callejero, donde hemos estado trayendo el tema de los feminicidios constantemente, donde el último caso de violencia doméstica de personas de alto perfil se trató como un circo a alto nivel por los distintos actores de distintos niveles, donde se les prohibió a las víctimas ser dueñas de su proceso. Pienso en el caso de Don Miguel, que aquí hemos hablado, y después, ¿verdad?, en este caso del proceso de la senadora, y donde se le dice a la gente o que no se va a hacer nada, o que esto va a ser un circo mediático, y tú vas a sentir todo el tiempo vergüenza. Vergüenza. Me acuerdo de alguien que decía, imagínate la vergüenza de que los niños escuchen esto. ¿What? Yo creo que es importante, ¿verdad?, no nombrar esa sensación. Sí. Nada, es eso, o sea, es eso. Yo creo que ahora que te escucho, la presidenta dio explicaciones. Eso que yo les digo de que ella salió caminando, ella empieza a explicar, porque parece que recibió críticas de que había estado muy expuesta, porque así mismo como le hacen eso, porque ustedes saben que en México hay historial, ¿verdad?, de asesinatos de personas así de alto nivel. Entonces yo creo que se le cuestionó la cuestión de la seguridad y ella tranquilamente dijo lo que le expliqué, ¿verdad?, que estaba caminando porque era lo que hacía más sentido. Pero sí, yo le doy mucha cabeza al tema de la vergüenza, y también es porque la cuestión es que te están tocando, entonces como que no se supone que te toquen. Y como que es como que de momento se abre una ventana sobre tu cuerpo y todo el mundo está viendo esa imagen una y otra vez. De verdad que es horrible lo que ha pasado, y a mí me apena a un nivel personal, pero de nuevo que creo que es positivo de que de algo tan horrible pues entonces se estén teniendo esas conversaciones que son tan necesarias, porque es que lo que no se habla, pues no se trabaja. Sí, y vamos a hablar un poquito de lo que no se habla, no se trabaja. Vamos a hablar de feminicidio. El Tribunal de Apelaciones acaba de emitir una sentencia, y lo traigo porque hay gente todavía que va a decir que lo que le pasó a la presidenta fue impropio y no fue agresión sexual. Eso ya lo he escuchado. Y las maneras en las que se nombra, que tienen mucho que ver con vergüenza, porque es más fácil decir me agredieron en la calle, me agredieron sexualmente en la calle. Y eso tiene mucho que ver con muchas cosas, pero es también una manera de que las mujeres nunca puedan reclamar justicia porque no podemos decir, ¿sabes? Eso es como cuando el nene es chiquito
que las nuevas generaciones que criamos, sabemos que tú no le dices al niño que tiene una cosita o que tiene... No, hablamos de vaginas, hablamos de penes, porque nombrar es importante. Pero tú les enseñas a nombrar para que si alguien te los toca, te pueda explicar. Y tú sabes lo jodido que es tú tener que criar pensando que algo le va a pasar un día o algo le podría pasar y tú quieres que te lo pueda decir. Pues esa es la importancia de nombrar. De poder decir que esto no fue una agresión, esto no fue algo impropio que le pasó a una presidenta, esto no es esto puede ser también una amenaza a la seguridad nacional. Pero olvídate de la seguridad nacional. Esto es un caso de agresión sexual. Eso es. Y nombrar es importante. En Puerto Rico, a propósito de nombrar, hace unos cuantos años atrás, se logró la aprobación de una ley contra feminicidio. Básicamente una ley que establecía, entre otras cosas, un tipo penal, un delito, hablando de que los feminicidios, que son los asesinatos motivados por el hecho de que la víctima sea una mujer, iban a ser clasificados como feminicidio. Hace poco, hace unos cuantos años atrás, Observatorio de Equidad de Género, que lideró ese proceso de cabildeo para ese tipo de legislación, han estado trabajando con el reconocimiento del feminicidio consono con un movimiento en la región latinoamericana que reconoce y en otras partes, ¿verdad? Pero sobre todo en Latinoamérica, que reconoce los feminicidios como una manera de palabra la responsabilidad del Estado de actuar para atender la crisis de violencia de género que en particular afecta a las mujeres, estadísticamente, ¿verdad? Y los feminicidios, sobre todo para contabilizarlos, para poder visibilizar, porque no es lo mismo decir hay violencia en el país que hay violencia contra mujeres en el país, ¿verdad? Y a veces la gente se cree que eso es como un bizcocho, que si hablas que hay violencia para las mujeres, de las mujeres, pues niegan la de los hombres, pero no se trata de eso. Y González, el observatorio se logra junto a otras organizaciones que se nombren los feminicidios. Han estado haciendo un trabajo importante de abogacía con esto y de visibilizar el impacto de los feminicidios, no solamente en las sobrevivientes, sino en las familias de esas sobrevivientes. Y entonces vino el tribunal. Bueno, el análisis de la sentencia, esa Rivera. Pero sí quiero tocar que... O sea, ese esfuerzo de ponerle nombre es bien importante, independientemente de cómo uno lo pueda definir, si en efecto, ¿verdad? O tratar de descifrar qué rol jugó el rol de la víctima en las circunstancias particulares que llevaron a su muerte. Pero la idea de ponerle nombre para que pueda ser atendido y reconocido como tal, pues sí tiene un efecto, el que podamos utilizar esa palabra como feminicidio, que francamente, independientemente de lo que diga el tribunal, podemos seguir utilizando, ¿no? Y vamos a seguir utilizando porque creemos que es importante en términos políticos, de que cuando una mujer muere, es asesinada, usualmente hay un elemento de género en esa situación. Y eso es yo creo que tal vez la parte más importante, y reconozco, y yo sé que para el observatorio fue una gran victoria que eso se estableciera así por ley, pero no es tampoco un requisito indispensable. Yo creo que tanto el trabajo que hayan hecho las feministas en este espacio, que independientemente de la reconocimiento formal, esto no creo que haya vuelta forma de recogerlo. Sí, no, yo ¿Cómo estoy tú ves la súper de acuerdo. sentencia, Verónica? Porque una de las primeras cosas que trascendió, y voy a lo que dice Verónica, es que ahora, bueno, un titular decía, ya no hay feminicidio, como que se declararon inconstitucionales los feminicidios. Y yo no sé lo que dice aquí, pero los feminicidios son inconstitucionales, ¿verdad? Atentan contra toda la garantía de vida digna, empezando por el derecho a la vida, y que no se reconoce en nuestra Constitución, pero la dignidad humana. No sé, Verónica, ¿cómo tú lo ves? Bueno, Se derogaron, ya no existe la ley que castiga los feminicidios. Bueno, esa fue una de las primeras cosas, ¿verdad?, que tuvimos que aclarar, porque en efecto... Qué rápido la gente quería reaccionar, ¿verdad? Sí, y yo creo que dice muchas cosas, ¿verdad?, que tendríamos que sentarnos y tener una conversación larga y tendida de ese afán de la prensa y de los medios rápido sacar titulares diciendo se encuentra inconstitucional el delito de feminicidio. Yo pienso que alguien tiró esa bola, ¿verdad?, y eso siguió corriendo, pero eso es bien peligroso y en otra ocasión podemos un poco abundar sobre la responsabilidad de la prensa en cuanto a eso, porque yo creo que soltaron eso sin leer la sentencia y eso es problemático. Pero yo también quería decir, más allá de en efecto, aclarar que lo que la sentencia hace es declarar inconstitucional solo un pedacito de la ley bien específica por unas razones técnicas que tienen que ver con el principio de legalidad, y pues se encontró que era vago y hay otras explicaciones, ¿verdad?, de por qué se resolvió eso. Pero yo creo que es importante visibilizar la importancia de
O sea, visibilizar que esto es un asunto que no se resuelve solamente con lo jurídico y mucho menos con lo que diga un código penal. O sea, los feminicidios seguirán siendo feminicidios. Los feminicidios seguirán siendo feminicidios y nosotras vamos a seguirlos nombrando así, ¿verdad? Porque no hay vuelta atrás, como dice Verónica. Entonces yo creo que eso es lo primero y creo que es lo más importante. A las mujeres nos siguen matando por ser mujeres y lo que se trató de hacer y lo que se hizo con esa ley fue visibilizar esa realidad. Pero eso no vamos a echar para atrás. Creo que nosotras como feministas, como defensoras de derechos humanos, tampoco nos tenemos que aferrar a lo que diga una ley y ni una ley limita ni dirige nuestros esfuerzos. Nosotras sí utilizamos el derecho como herramienta de cambio social, nosotras lo hemos hecho, nosotras promulgamos una enmienda a la ley 54, o sea, sí se utiliza, lo intentamos hacer, ¿verdad? Dentro de unas condiciones bien violentas, pero eso no es lo que define nuestro trabajo. Por eso nosotras no hablamos de violencia económica, nosotras decimos, lo nuestro es la justicia económica, o sea, siempre nuestro, sí, claro. Exactamente, entonces creo que, dónde vamos a ir. y creo, y mi expectativa, yo sé que están pasando muchas cosas, y las organizaciones feministas que dan servicio y las que son activistas están hasta acá de trabajo, pero hay muchos temas urgentes que tenemos que atender. Esa de feminicidio, es verdad que el observatorio la apoyó, pero en realidad fue en un momento dado en el que no estábamos, o sea, no hubo tal vez la discusión profunda que se necesitaba, no si se nombraba o no, porque como les digo, lo vamos a nombrar así, pero cómo se iba a eso incorporar en un código penal, ¿verdad? Que ya activa las protecciones al derecho a la libertad que tenemos todas y que es un derecho fundamental importante. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. En cuanto a la sentencia, hay algunos asuntos bien problemáticos que tienen que ver con una visión que tienen estos 3 jueces sobre lo que es la desigualdad de género. Lo tratan literalmente como si fueran conceptos abstractos, cuando precisamente el observatorio les pudo haber dado mucha ciencia, muchos datos, ¿verdad?, que confirman que de abstracto nada. Y creo que por ahí es la cosa, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo que hacer con la judicatura, porque está muy fuerte que 3 jueces nos digan que entienden que hay un interés apremiante porque lo dicen. Claro. Ay, sí es verdad, las mujeres las matan. Uno de ellos dice, yo tengo hijas y yo camino por la calle, a mí me preocupa que maten a las mujeres, pero fíjense, esto discrimina contra los hombres. No puede ser, o sea, tiene que haber una coherencia ahí, y la única coherencia que yo le encuentro es una coherencia ideológica y machista, y eso es lo que hay que visibilizar también. Así que en términos generales, yo si la encuentran vaga, yo no veo mayor problema. Si se tiene que enmendar, se enmienda, si hay la voluntad política para eso. Pero lo que sí no podemos permitir es que sea sobre bases discriminatorias e ignorantes sobre lo que es la violencia de género. Y de borradura, yo creo que de borradura sí, también. Eso no. Hasta ahí es donde tenemos que poner las rayas. Si la ley es vaga, lo manejamos. Pero no me digas que discrimina contra los hombres. Porque primero no es cierto, jurídicamente no es cierto, porque una mujer puede ser acusada de feminicidio. ¿Qué auguras de este caso, Vero? Yo quisiera decir que va a haber discusión, que va a haber debate, que las feministas nos vamos a sentar. Yo creo que, o sea, ¿va a morir ahí? No va a morir ahí. Bueno, no va a morir ahí porque yo creo que esto abre la puerta a que otros jueces empiecen a encontrar vaga a otras partes de la ley. Y creo que a la fiscalía se le va a hacer bien difícil presentar casos bajo esos incisos, porque va a haber una lupa sobre eso y tal vez diga, mira, vámonos por esto otro que es más certero que irme por acá, que quizás pues no voy a tener éxito por el problema ¿verdad?, de la vaguedad. Así que sí va a tener un efecto, y creo que si las compañeras del observatorio, otros grupos feministas o otras personas de la sociedad entienden que debemos hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de mirar la ley con más calma y ver e impulsar medidas que la hagan más fuerte o salvar cualquier imputación de vaguedad, que fue algo que se hizo reiteradamente en el proceso legislativo, debo decir. O sea, esto es un problema que tenía el proyecto desde el principio. Pues bueno, se trabaja. Pero creo que lo más importante es recordarle a la judicatura su obligación de resolver los casos sin discrimen, la obligación que tienen de capacitarse, de entender. O sea, no estamos... Si es verdad que les preocupan las muertes de las mujeres, ya no estamos para que nos digan que eso es como abstracto. Yo no entiendo lo que es la desigualdad de género. Lo tienes que entender si vas a resolver en justicia. Entonces, creo que por ahí veo un camino de acción también. Y también de activismo. Yo me pregunto también si en estos tiempos de borradura, hablaba con González en su momento, que es muy parecida a la lógica de los casos de discrimen recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, hablando de la borradura o del discrimen a la inversa, de la segregación que se hace para favorecer una categoría, son lógicas de también muy intencionales, yo creo, de separar
una cosa es lo que pasa en la calle, otra cosa es el trabajo del derecho y de decir el trabajo del derecho no es ese. Y si el trabajo del derecho no es ese, pero es este otro, ¿no? De la impunidad y es el trabajo de guiñar el ojo ante los temas de agresión, pues tenemos un problema, ¿no? Atroz. Y espero, ¿verdad?, que sea una ocasión también para diseñar otro activismo. Y traigo estos temas que hemos tocado, porque tanto el de Claudia, la presidenta de México, como este tema que tiene que ver con la sentencia, yo creo que abonan a las lecturas que estemos haciendo desde un espacio de esperanza o de desesperanza, ¿no? Y cómo nos vamos a mover, cómo se ve un reclamo articulado desde el tema, ¿verdad? Porque yo siempre pienso que la ley nombra, la ley manda y va, como dicen por ahí, pero los derechos humanos apalabran. Le dan forma, le dan sustancia, le dan una manera práctica de vivirlo en sociedad, en convivencia, ¿no? No hay convivencia posible si no hay un reconocimiento de la humanidad ajena y esa es la semilla de los derechos humanos. Y yo creo que tenemos un llamado ahí a cómo le vamos a dar una lectura a estos casos desde, algo que ya casi no se está hablando, que es porque ya tiramos el Estado a pérdida, el deber de debida diligencia. ¿Cómo se supone que el Estado está actuando? Si fuéramos a hablar de un gobierno a la altura de los tiempos, el gobierno de aquí, el gobierno en México, pero sobre todo el de aquí, ¿verdad?, que es el que tenemos encima, ¿cómo se ve un gobierno que actúe a la altura de los tiempos? Y si algo hace la desesperanza es que le quita a la gente la posibilidad de imaginar. Por eso la gente se va, porque esto se jodió, nos vamos. Y yo creo que hay que devolverle a la gente esa capacidad de imaginar y de poder tener el espacio para responder esas preguntas de cómo se ve. No lo que te están ofreciendo, no el menos malo, porque ahí llevamos una de vaqueros aquí, ¿no? ¿Cómo que tú, las películas de la India María? Yo veía las películas de la India María. Un saludo cordial. Pero, ¿verdad? De cómo se imagina el Estado que nosotros merecemos tener. Y yo creo que eso es importante. Después de María, y con esto cierro, se dieron muchos esfuerzos a propósito de la imaginación. Ustedes se acuerdan de La Maraña, hacía eso, con los talleres de imaginación post María. Organizaciones como Urbe a Pie trabajaban con ese tema de la imaginación, Agitarte, entre otras, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de cómo la gente se visualiza? Yo creo que eso le hace falta a la abogacía. Tener espacios de poder tener ese proceso humano de qué quiere la gente. No la supervivencia. La supervivencia te mantiene mirando ahora. Pero que quiere la gente nos da un espacio para caminar, un horizonte, una utopía, decía Galeano. Dicho eso, gente, nada, agradecida de estar aquí. Verónica, feliz cumpleaños. Gracias. Quiero reconocer que Wilton Vargas Pantaleón se olvidó de mi cumpleaños, 6 de septiembre, y se olvidó también del cumpleaños de Verónica antes del mío, el 10 de enero. Pero que le trajo estos croissants cosa bella. A la compañera. Yo no puedo enseñar el mío porque Torres, Sí, yo Verónica también Rivera ya Torres. Y que pues que bien le asiente a Verónica los croissants. Gracias, Wilton, que le compró siempre. Wilton. Saludos cordiales, Wilton. Ojalá y que esta noche se vean muchas películas de la India María donde quiera que usted esté. Tengo recomendaciones. Dicho eso, muchas gracias. Tengo recomendaciones.